Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, hoy voy a proponer una reflexión un poquito diferente del Santo Evangelio, desde una perspectiva que para algunos puede resultar un poquito original, nueva, desconocida, por no decir extraña o rara, pero que es algo que está ocurriendo cada vez más en nuestra sociedad y también repercute en nuestra iglesia, que es el tema del exorcismo, ¿ya? Y la acción de los demonios que actúan, a veces influyendo a las personas, haciendo daño siempre, y también actúan en las fuerzas de la naturaleza. Por supuesto que también existen ángeles buenos. Dice el Apocalipsis capítulo 12 que constituyen 2/3 de todos los ángeles creados por Dios, ¿no? Que son criaturas espirituales sin cuerpo, pero muy inteligentes, que están para el servicio de Dios y para ayudar también en la administración del mundo. Ellos están también actuando en las fuerzas de la naturaleza, actuando en la mente de las personas humanas, y los que son buenos sirven a Dios y nos ayudan a nosotros a seguir el camino de Cristo. Por ejemplo, cada uno cuenta al menos con un ángel de la guarda que siempre está a nuestro lado y que nos cuida, cuya tarea es, respetando profundamente nuestra libertad, ayudarnos a discernir la verdad y a seguir el camino de Jesús. Es nuestro ángel de la guarda que también nos protege de los ataques, las insidias, tentaciones del demonio, que también actúa en nuestra mente introduciendo ideas equivocadas o sentimientos malos que atizan las pasiones que también están en el cuerpo de cada ser humano por el pecado original. Esta consecuencia es la concupiscencia, ¿no? Y el diablo, que más sabe por diablo que por viejo que por diablo, digamos, conoce bien dónde está la debilidad de cada uno y siempre sabe cómo tentarnos, cómo engañarnos. Por eso, ¿qué sería de nosotros sin la ayuda de nuestro ángel de la guarda? ¿Qué sería de nosotros sin la ayuda de los santos que interceden en el cielo, particularmente la Santísima Virgen y San José, que tienen una misión especial de ser padres espirituales para nosotros? Qué maravilla recordar esto en el Día del Padre, ¿no? Hoy tenemos que saludar a nuestro papá de la tierra, este muerto o este vivo, lo recordamos con cariño, pero también a San José,
que es nuestro papá espiritual por voluntad de Jesús. Así es. Entonces, ¿por qué quería hablar hoy de este tema? Porque el Evangelio de Marcos, que acabamos de leer en el capítulo 4, muestra, por increíble que parezca, un exorcismo de Jesús. Jesús realiza un verdadero exorcismo. ¿Y cómo? ¿A quién le hace un exorcismo en este caso? No a un endemoniado, no a una persona que está influida por espíritus malos, sino al agua, al elemento que es el agua y el viento, sobre todo el viento. Aquí en la iglesia en este momento hay personas que forman parte del equipo de oración y liberación y pueden testimoniar lo que ocurrió una vez. No hace mucho que hicimos un exorcismo a este templo y cuando mencionábamos las fuerzas de la naturaleza, ¿no? El agua, el viento, la tierra, el fuego, los volcanes, el techo de la iglesia empezó a crujir de una manera extraordinaria en el momento de la oración. Así es que esto es una realidad, hermano. Hay un filósofo, el primer filósofo de la historia del siglo VII a.C., se llamaba Tales de Mileto. Y él se preguntó de dónde proceden todas las cosas, de dónde viene todo. Y según él, todo venía del agua. La pregunta filosófica interesante, la respuesta se puede discutir. También él dijo que en todas las cosas hay espíritus, hay cosas vivas. Y es cierto, ¿no? En todo lo que hay en el mundo intervienen fuerzas que no vemos, que son invisibles y que son espíritus puros creados por Dios. Sucede que Jesús está durmiendo en la barca de Pedro, en la parte de atrás, en la popa, cuando sucede la tormenta, ¿no? Parece que Jesús no se da cuenta, que no se preocupa con el sufrimiento, con la angustia que tienen estos discípulos, porque la barca se está hundiendo prácticamente, ¿no? Por la fuerza del vendaval, porque las olas están a punto de ingresar en la barca y acabar con la vida de todos. Ellos están aterrorizados realmente. ¿Y por qué pasó esto? Porque Jesús les dice, vamos a la otra orilla del lago. Y a la otra orilla del lago, más hacia el este, digamos, habían pueblos paganos, por ejemplo los gerasenos. Y cada vez que la iglesia, que los cristianos van a evangelizar a los paganos, los que más se enojan son los demonios. ¿Por qué? Porque los paganos son aquellos que ya no adoran a Dios, son aquellos que están lejos de Jesucristo y que hacen magia, practican yoga. Hoy en día son los paganos que tenemos en nuestra realidad, en nuestra cultura, ¿no? Los que practican reiki, los que van a visitar a los machis, a los brujos, a los chamanes, los que piden trabajo para ganar dinero, para mejorar su salud, para obtener un amor fácil, atajos de felicidad y pagan mucho dinero. Esos son paganos, hermano. Si usted se dice que es católico, pero al mismo tiempo está visitando brujos, se está adivinando la suerte, se está viendo la mano, está creyendo en el horóscopo, en el tarot, usted no es un cristiano, es un pagano. Está adorando a los demonios y le entregó su vida a Satanás. Y hoy en día estamos viviendo eso, ¿no? Un neopaganismo. Nuestra cultura actual ya no es cristiana. Le ha entregado su vida al enemigo. Y por eso vivimos en una cultura de la muerte. Una cultura que te dice que es bueno que tú mates. Aborto, eutanasia, anticonceptivo, píldora del día después. Todo eso es asesinato. Que es bueno odiar, que tener resentimiento es bueno, porque así vamos a lograr transformaciones sociales, vamos a destruirlo todo para construir algo bueno. El odio, entonces, que utilizan las ideologías, también es algo pagano, ateo, materialista, dominado y controlado por los espíritus de las tinieblas. Alguien puede decir, tengo una idea maravillosa, se me ocurrió esto, pero no está inspirado por Dios, sino por ángeles malos.
Entonces, hoy la iglesia, que es esta barquita de Pedro, parece que está muy disminuida en este mundo, ¿no? Hay mucha gente que era católica antes, digo era porque aunque tenga el título, si no practica su fe, no es cristiano realmente, y dice, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a misa? Que vayan las viejitas. Eso está pasado de moda. Uno escucha mucho eso, ¿no? Yo voy a visitar a mi brujo preferido, a mi tarotista. Eso es lo que la lleva ahora, ¿no? Hay mucha gente que piensa eso. Son paganos, no son verdaderamente cristianos. Se cambiaron de bando, ya no sirven a Dios. Están con Satanás. Y sin embargo, la iglesia, los poquitos cristianos que van quedando, tienen que evangelizar a estas personas. Hay que sentir compasión por ellos porque son nuestros hermanos. Están envueltos en la oscuridad del pecado y de la ignorancia y de la apostasía, pero son nuestros hermanos. La Virgen María, cuando se aparece en Fátima, está prácticamente llorando cada vez que habla con los niños y les dice, miren, aquí la única solución es que ustedes recen mucho el Santo Rosario y hagan penitencia, hagan muchos sacrificios por la conversión de los paganos, de los pecadores, de aquellos que rechazan a Cristo, que odian a la iglesia, que por cierto blasfeman contra el Sagrado Corazón de Jesús y contra el Inmaculado Corazón de María. Entonces hay que ir a evangelizar, hay que ayudar a estas personas. Por eso Jesús dice, vamos a la otra orilla, salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestro bienestar acá. Tenemos que ir al encuentro de los que realmente necesitan la palabra de Dios. ¿Y qué sucede en ese momento? Se desatan las fuerzas del infierno y empieza una tempestad espantosa, ¿no? Entonces, la prueba más clara de que lo que hace Jesús es un exorcismo es que los discípulos le dicen, Señor, por favor, despierta, mira cómo estamos. Esto es un espanto, es un horror, nos vamos a morir, nos vamos a hundir. Esta tormenta es demasiado fuerte. Nunca habíamos visto una cosa así. Quizás qué expresión usaron, pero despertaron a Jesús, clamaron, pidieron. Y está bien eso. Hay que pedirle al Señor ayuda. Pero Jesús, después de acalmar todo, les llama la atención, ¿no? Porque no confiaron en Él. Hombres de poca fe. Si yo estoy con ustedes, ¿qué tienen que temer? Entre paréntesis, lo mismo ocurre en una familia, ya, con un papá. Los papás muchas veces son un poquito quitados de bulla, ¿sí? No buscan tanto que los saluden. Por eso hoy día es bueno saludar a los papás, ¿ya? Porque igual necesitan cariño como las mamás. Y a veces los papás están así como ausentes. Como que a veces los papás uno los siente más frío que a las mamás. Eso ocurre mucho porque es propio de la naturaleza masculina. Pero no significa que el papá no se preocupe de los hijos. No significa que no se preocupe de su esposa. Sucede que a lo mejor no es tan inteligente emocionalmente como la mujer, como la mamá, para expresar el cariño, para saber comunicarse. Pero tiene mucho amor por su familia. A veces lo expresan de otra manera, ¿ya? Lo mismo pasa con Jesús en este pasaje del Evangelio. Está como ausente, está durmiendo mientras cae la lluvia, los rayos y el vendaval parece que va a dar vuelta a la barca. Y sin embargo, Jesús está presente. Por eso les dice a los apóstoles, después que pasa toda esta tormenta, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no confiaron en mí? Si yo estoy con ustedes, ¿qué mal les va a suceder? Ayer alguien me decía, Padre, ¿qué está pasando con nuestra iglesia? Parece que se va a hundir esta iglesia. Y no puede hundirse, hermano, porque Jesús está con nosotros. Y el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el último día. Yo estaré con ustedes. A lo mejor algunas veces, como en estos tiempos, se hace el dormido. Parece que el que la lleva, como se dice, es Satanás y todos sus cómplices, los ángeles malignos y las personas que le entregan su corazón. Pero Jesús está con nosotros. Y en este mes del Sagrado Corazón es justamente el tiempo privilegiado para que los cristianos le digamos al Señor,
Jesús, aunque no entiendo nada de lo que está pasando, yo confío en ti confío. Y tengamos la humildad de reconocer que solos no podemos salir adelante y librarnos de estas tempestades, de estos vientos, de estas ideologías, de estos problemas, de la pandemia, de todo lo que nos acosa y nos está acechando cada vez más. Jesús, en ti confío. Por eso puedo descansar como un niño en los brazos de María, como una niña en los brazos de San José, porque esa es la verdad. Jesús nunca nos va a abandonar. Solo está esperando que en este tiempo de prueba confiemos en Él. La tormenta ya pasará. Y lo dijo la Santísima Virgen en Fátima, y lo ha repetido en muchas apariciones. Finalmente, mi corazón inmaculado triunfará, porque el dragón rojo de 7 cabezas no puede vencer a María, no puede, porque es una criatura miserable que se rebeló contra Dios, y el mal no puede vencer al bien. La Santísima Virgen es la Madre de Dios. Por tanto, la Iglesia reconoce en la Sagrada Escritura la profecía mariana. Génesis 3, la mujer te aplastará la cabeza, le dice, ¿no? Eso es lo que le va a pasar a Satanás, por haberse rebelado contra Dios y por habernos hecho tanto daño a nosotros, el género humano, la especie humana. La mujer te aplastará la cabeza. La mujer es la Inmaculada, la Virgen María. Con ella queremos sentir cobijo, con ella queremos sentir la protección de los hijos de Dios. Por algo Jesús nos ha dejado a María, para que no temamos, para que no nos dejamos llevar por la tiniebla de la angustia, del miedo. El cristiano que tiene miedo, sea por lo que sea, porque viene una tempestad en su vida, se le acaba el trabajo, se le acaba la plata, está enfermo, parece que en la casa es un infierno porque es una pelea constante, que los hijos están yéndose por mal camino, que el marido o la mujer parece que está dando malos pasos, parece que la vida se nos vino abajo. Y no, ahí está la Madre, ahí está María, que nos dice como a Juan Diego, hijito o hijita, ¿por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Si yo te estoy formando en mi seno, yo te llevo, tú eres mi hijo. Le dice a Juan Diego, tú eres el más pequeño de mis hijos. ¿Qué le responde Juan Diego? Y entonces tú, le dice, eres la más pequeña de mis hijas, ¿no? Le responde Juan Diego con toda sencillez, y la Virgen se ríe y acoge a este hermano nuestro, uno de los primeros santos nacidos en nuestra tierra latinoamericana. Bueno, eso es lo que dice Jesús a los discípulos. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? No tenemos derecho a tener miedo si decimos que somos católicos, si afirmamos que creemos en Cristo. No tenemos derecho, hermanos, porque se supone que estamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Entonces, ante este terror que nos rodea y que vemos que arrastra mucho a nuestro lado, nosotros seguimos confiando en el Señor. Jesús, en ti confío, Señor. Pero volvamos un poco más atrás, cuando Jesús se pone de pie y mira este vendaval que está hundiendo la barca de Pedro y las olas. ¿Y qué dice? 2 palabras: cállate, tranquilízate. Y esas palabras Jesús las utiliza en el Evangelio de Marcos exclusivamente cuando realiza un exorcismo. El evangelista Marcos es así, es muy claro, ¿no? Cuando viene un endemoniado y se lo presentan a Jesús, Jesús mira al demonio actuando en esa persona, cállate, sal de él, con autoridad. En cambio, los discípulos de Jesús, los que realizan exorcismo, tienen que decir en el nombre de Jesús, cállate, sal de él. Solo en el nombre de Jesús se puede ayudar a una persona a que quede liberada de ese mal o a que se sane de sus heridas espirituales. Por eso San Pedro le dice al hombre que está enfermo en el templo,
Una vez que se produjo la Pentecostés, ¿no es cierto? Y Pedro ya se atreve, sale del cenáculo y va a predicar la palabra de Dios. Entonces un enfermito en el templo de Jerusalén, dame plata, le dice. No tengo plata, no tengo oro, no tengo nada, le dice. Solamente tengo fe. Te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús queda sano y el enfermo se recupera. Entonces es así. La fe nuestra consiste en que nosotros vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Y en el nombre de Jesús, y confiando en Él, y confiando en nuestra Madre y en San José, podemos superar el miedo, podemos superar la angustia que hoy está dominando en este mundo y caminar tranquilos, refugiados, con una paz perfecta en nuestro corazón. Cuanto más problemas haya, cuanto más tempestades nos azoten, más vamos a confiar en Jesús, más nos vamos a abandonar a la divina misericordia del Señor. Es un tiempo de prueba, pero es un tiempo de bendición entonces, porque así nace la verdadera fe en los cristianos. Así es que vamos a pedir hoy que los padres de familia, que tienen la vocación preciosa de ser cabeza en su casa, en su familia, porque ellos han de representar al Padre Dios. Ellos también representan a Jesús, que como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, es el esposo, mientras que la esposa es la iglesia. Y el hombre tiene la vocación de ser la cabeza. Y el cuerpo es la familia. Entonces, es una vocación maravillosa que tienen los papás de representar a Dios Padre, porque si un papá se comporta con amor, sirve a su esposa, la protege, cuida a sus hijos, les da buen ejemplo, reza con ellos, confía en Dios como San José, entonces será un gran representante de Dios Padre para sus hijos. Esa es la mejor herencia que puede dejar un papá a su familia. Mostrarles la bondad del Padre Dios. Porque solamente Dios es bueno. El Padre Celestial es muy bueno. Nosotros no lo hemos visto todavía, pero sí conocemos a Jesús. Y Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Ve al Padre. Entonces, toda la liturgia de la Iglesia se dirige al Padre Dios, por Jesucristo. Fíjense, hermanos, hagan ese ejercicio y concéntrense cuando el sacerdote hace las oraciones litúrgicas, oraciones tan antiguas. Estas oraciones que nosotros hoy rezamos en la misa se rezan desde el siglo I y la Iglesia ha mantenido esta tradición. Todas las oraciones están dirigidas al Padre, al Papá de todos los papás, Dios, nuestro Señor, Creador, que es Padre también de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, qué maravillosa es la vocación que tiene un papá, hermanos, porque la familia está llamada a ser imagen y semejanza de Dios, que es Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un gran misterio, es algo muy bonito. Dios nos ha hecho semejantes a Él. Entonces, cuando vemos al papá de familia, ahí vemos representado al Padre Dios. Cuando vemos a la mamá, vemos representada al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor, y en la familia la que más representa el amor es la mamá. Y cuando vemos a los hijos, vemos representado al Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la labor de la familia, la misión de la familia es cada día unirse más en el amor, en el servicio, en el cariño. Eso es la tarea que tenemos, ser cada vez una mejor imagen y semejanza de Dios. Y ahí está nuestra felicidad, en la familia. Por eso no dejemos que las ideologías, ¿no es cierto?, que son el instrumento del diablo, que son el viento que está lanzando el demonio al mundo en este momento, destruyan nuestra familia. No lo permitamos. Por ejemplo, esta famosa ley que quieren imponer ahora
Lo digo porque yo soy profesor también en los colegios y estoy horrorizado con esa ley que quieren imponer, que se llama educación sexual integral. Y uno ve muchos colegas, profesores, que se dicen católicos y dicen que están de acuerdo, porque es la moda, es lo que la lleva. ¿Y qué dice esa educación sexual integral? Que hay que enseñar que no existen dos sexos. Existe el sexo masculino, el femenino y el neutro. Y el neutro crea personas andróginas que no tienen sexo. Eso es una mentira. Cualquier científico, cualquier persona que estudie biología se da cuenta que eso es falso. ¿Por qué nos quieren obligar a enseñar mentiras? Porque las ideologías que dominan la política son los vendavales, los instrumentos del padre de la mentira. Entonces es muy difícil hoy en día ser cristiano e ir contra la corriente. Y por eso más que nunca debemos poner la confianza en el Señor y no en estas estructuras humanas que están guiando a la sociedad, porque ahí muchas veces no está la sabiduría, la fuerza y la verdad de Dios, que es Jesucristo. Solamente Jesús. Afirmémonos a Él, hermano. Con diente y uña agarrémonos a Él. Jesús, en ti confío. María, Madre mía, te consagro mi corazón. Porque Jesús sin María no se entiende, ¿no? Son una unidad ellos. Y San José, por supuesto, nuestro patrono. ¿Para qué? Para que la familia nuestra no se destruya y podamos ser realmente una familia, imagen y semejanza de Dios, donde el papá, la mamá, cumplan su misión principal, educar a sus hijos, transmitirles la fe y no dejar que el Estado, movido por burócratas con ideologías extrañas, sean los que eduquen a nuestros hijos. ¿Por qué? El papá y la mamá son los que deben educar a sus hijos, sin miedo. Dios les va a pedir cuenta de eso. Tienen que enseñarles con autoridad, no ser dictadores, no ser tiranos con los hijos, ser amorosos, pero siempre decir la verdad. Y la verdad la vamos a encontrar ¿dónde? Aquí, en la Biblia, la palabra de Dios, enseñada y orientada por la Iglesia en sus 2000 años de camino que lleva, ¿no es cierto?, inspirada por el Espíritu Santo. Y sobre todo yo diría, ojalá cada familia, cada padre y madre cristiana, junto con tener la Biblia en su casa, ojalá tenga el catecismo de la Iglesia Católica, porque en el catecismo aparecen todas las verdades que hoy en día se están poniendo en cuestionamiento. Todo lo que dudamos acerca de la fe o de la moral está bien explicado en el catecismo de la Iglesia Católica, que contiene muchas referencias bíblicas de padres de la Iglesia, de teólogos santos, de místicos que han enseñado lo que todo cristiano debe saber. Así es que hoy es un día para festejar a nuestros papás, decirles gracias porque nos han dado la vida biológica, gracias por todos los valores, los principios, la fe sobre todo que nos han transmitido, y los queremos mucho. Y bueno, si tenemos que perdonarles algún error porque todos somos humanos, lo vamos a hacer y los vamos a animar para que cada día vivan mejor su vocación paternal, que fundamentalmente es ser imagen del Padre Dios para sus hijos, ser imagen de Jesús, esposo, para la Iglesia. Así sea. Amén.